Bienvenidas a todas las personas presentes a esta asamblea de la dicotomía y la tortura y la deportación. Es de mi agrado dar inicio a esta asamblea que es de suma urgencia por los temas a tratar en la misma. Eh, Quiero darle la bienvenida a unos invitados especiales que tendremos. De Estados Unidos tenemos a la representante Gabriela Montealegre. Representando a la República Popular de China tenemos a Andrea Rodríguez. Representando a nuestra abogada especialista Angélica Sánchez. Muchas gracias y bienvenidos a todas. Bueno, quiero empezar esta asamblea diciendo que el tema a tratar es los crímenes de lesa humanidad que ha cometido China durante muchos años y que venimos a debatir en esta asamblea de suma urgencia. Por favor, damos inicio dándole paso a Estados Unidos, la representante, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes como tal de entrar en materia de cuáles son específicamente los crímenes de lesa humanidad en los que ha cometido China, quisiera primero dar un breve contexto acerca sobre lo que es la tortura y la deportación, que son los temas que entraremos a tratar en esta asamblea. Bueno, respecto a la tortura, tenemos que tener en cuenta que son actos donde se ve reflejada la maldad humana en tratos crueles contra la misma raza que pues efectivamente no son para nada relacionados con los derechos humanos, que es lo que venimos a defender en esta asamblea. Em, en cuanto a la parte de la deportación, pues sabemos todos que es como un castigo, de cierta manera, en la que un extranjero es expulsado de un país por haber cometido tal vez algo que no estaba de acuerdo con las reglas del país o respecto a la ley de inmigración. Em, para dar como un contexto respecto a la historia que lleva China con el tema de la tortura, esto se remonta a años, muchos años atrás, cuando existían el tema de las dinastías. Recordemos que las dinastías estaban conformadas por ciertos grupos de familias en las cuales la tortura se veía como un castigo, tanto entre familias como entre todo el pueblo. Em, También es importante resaltar que no solo se veía en la parte coloquial de la persona del común, sino también en la parte del derecho. En la parte del derecho, sobre todo, se veía expresado en el derecho penal, donde la tortura era utilizada como un mecanismo o como un instrumento dentro del sistema probatorio para sacar confesiones pues, de ciertos delitos que se hubieran cometido, de que se supiera que se hubieran cometido. Bueno, esta parte es muy importante. Yo como representante de Estados Unidos me veo en la obligación de ser vocera porque pues lógicamente todas las personas nos estamos moviendo en diferentes países y varias personas de mi estado se han visto afectadas por las torturas y por la violación de derechos que está cometiendo China. Entonces, es bastante importante y agradezco que se me haya brindado la participación en esta asamblea. Muchas gracias a la representante de Estados Unidos. Para dar continuidad, es menester hacer una acotación del tema a tratar. Una encuesta mundial sobre las actitudes hacia la tortura realizada en 21 países reveló que la inmensa mayoría de los 21.000 personas encuestadas cree que debería haber leyes claras contra la tortura y claramente con toda la razón. La tortura es ilegal, bárbara e inhumana, como ya nos decía nuestra representante de Estados Unidos, y no tiene justificación en ningún caso. Está prohibida internacionalmente desde el año 1948.
pero sigue siendo una práctica generalizada en muchos países, entre ellos, vaya sorpresa, China. Aunque este país ratificó la Convención de la ONU contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el año 1988, no ha conseguido adoptar la legislación nacional a las obligaciones del tratado. Bueno, damos paso a nuestra representante legal, Angélica Sánchez, por favor. Buenas noches para todos y todas. Gracias por permitirme hacer partícipe de este espacio tan importante en la Asamblea. Y bueno, entonces para iniciar me gustaría que hablemos sobre la normativa de la tortura en el marco del derecho internacional. Entonces, iniciando con los convenios de Ginebra, eh, hablemos del cuarto convenio de Ginebra. El cuarto convenio de Ginebra prohíbe los actos de violencia y de tortura contra las personas civiles que son protegidas en tiempo de guerra. Puntualmente dice que queda absolutamente prohibida la tortura de cualquier clase, tanto física como mental. En el año 1966, cuando se firmó el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo séptimo aborda la tortura, diciendo lo siguiente: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, em, nadie podría ser sometido, digamos, sin su consentimiento, por ejemplo, a experimentos médicos o experimentos científicos, ya que esto se configura como una clase de tortura al no tener su consentimiento. Entonces, algo importante que rescato de este pacto es que toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Tocando un poco el tema de la Corte Penal Internacional y cómo ella tiene competencia para conocer del juzgamiento de los delitos de la tortura, nos vamos al Estatuto de Roma, en el artículo séptimo. En este artículo, pues se otorga como el conocimiento específicamente para unos crímenes, como el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra. La tortura se encuentra clasificada como un crimen de lesa humanidad y es por esto que la Corte Penal Internacional pues tiene competencia para conocer de estos crímenes. En el año 1984, con la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, esta convención es el primer instrumento internacional de carácter vinculante que es exclusivamente dedicado a la lucha contra la tortura, a la lucha contra las violaciones de los derechos humanos más graves y frecuentes en todo este tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como dato curioso, esta convención entró en vigor en el año 1987, cuando fue celebrada en 1984. Entonces, creo que es muy lamentable admitir que la tortura, los tratos o las penas que están prohibidas por estas convenciones y pactos que acabé de mencionar, aún así siendo ratificadas y firmadas por diferentes países, siguen existiendo y afectando a diferentes víctimas en todo el mundo, a pesar de que estos países pues lo tengan en su ordenamiento. Entonces, aunque algunos estados se esfuerzan por implementar medidas, para adoptar estas medidas para poder evitar la tortura, para poder reparar a las víctimas y para poder sancionar penalmente a los responsables, creo que queda un largo camino por recorrer para erradicar esta práctica de la tortura, pues que es inadmisible en cualquier estado en todo el mundo. Muchas gracias a nuestra representante. Abrimos paso a la representante de China. Buenas noches. Primero que todo estoy indignada con todas ustedes porque pues se han puesto de acuerdo para estar en mi contra. Adicional a eso, cabe resaltar que no se consideraría como tortura, es una corrección que se hace. Bueno, esta tortura, como la llaman ustedes, se usa principalmente para lograr dos objetivos principales.
de los cuales el primero es para extraer confesiones y obtener pruebas para enjuiciamientos criminales, y el segundo es para castigar por ejemplo, el caso que tenemos de Yang Minju. Él estuvo 3 días con una mano y los pies esposados a una cama como represalia por quejarse de la calidad de la comida. Nadie, o sea, ustedes se quejarían de la comida, ¿no? O sea, de la comida no se queja, o sea, son actos que no están permitidos en nuestra legislación, por lo tanto, esa es nuestra forma de castigar ese tipo de desacuerdos como tal ante la ley. Bueno, primero que todo, la obtención de confesiones mediante tortura sigue siendo una práctica arraigada en la detención en espera de juicio, sobre todo en causas políticas, como aquellas que afectan a disidentes, minorías étnicas o personas que participan en actividades religiosas. Es algo que se establece en la ley de China que no está permitido. Entonces, sí saben, no entiendo por qué las cometen. Toda tortura es con un fundamento crítico que nosotros tenemos. Bueno, adicional a eso, niego rotundamente todas las acusaciones en mi contra por los abusos contra los derechos humanos en Shanghái. Si ustedes le preguntan a los habitantes de Shanghái, estos disfrutan de estabilidad y prosperidad. Adicional a eso, viven de vidas, tienen vidas felices y plenas completamente. Entonces, no sé ustedes por qué se han encargado de calumniarnos. Como ya muy bien lo sabemos, todos tenemos en pleno conocimiento que la calumnia es un delito. Entonces, le pido que por favor retiren todo lo dicho anteriormente. Ustedes siempre se han encargado de difamarnos y calumniarnos. Hemos sido acusados de encarcelar a un millón de ujieres y es una vil mentira. Nosotros no hemos cometido tales actos. Además, si se ponen en nuestros zapatos, la represión en Shanghái es netamente necesaria, puesto que ayuda a prevenir el terrorismo y erradicar el extremismo islámico. Adicional a todo lo dicho anterior, los campos son una herramienta eficaz para reeducar a los reclusos en su lucha contra el terrorismo. No se está tratando de reducir la población a través de esterilizaciones masivas, y las acusaciones de trabajo forzado son un invento total por parte de ustedes. Pido que retiren lo dicho anteriormente en contra de China, por favor, y ya eso es toda mi participación que tengo que decir hasta el momento. Muchas gracias. Muy bien, una vez escuchada esa intervención, quiero aclarar que aquí respetamos las intervenciones, mas no las compartimos. Creo que es importante presentar ante esta asamblea las preocupaciones por parte nuestra. Para tal efecto haremos un recuento de lo que niega China y dice no saber, ilusamente, claramente. Entonces, este recuento, iniciémoslo. Como bien sabe China, se vivenciaron terribles crímenes de lesa humanidad, porque no tiene otro nombre, sino crímenes de lesa humanidad. Aunque se empeñen en negarlo, en la región autónoma de Uigur de Xinjiang, muchos de nuestros grupos de derechos humanos han estado haciéndose eco de denuncias sobre lo que está sucediendo en la provincia noroccidental durante muchos años, alegando que más de 1 millón de uigures, que recordemos son una minoría musulmana, han sido detenidos contra su voluntad en una gran red de lo que el Estado llama
campos de reeducación. ¿Pero qué forma de reeducar? En donde las denuncias de patrones de tortura o malos tratos incluye el tratamiento médico forzoso y las condiciones adversas de detención, al igual que las denuncias de incidentes individuales de violencia sexual y de género. 2/3 de los 26 detenidos entrevistados en un informe que ha generado la ONU aseguran haber sido sometidos a un trato que equivaldría a tortura y otras formas de malos tratos, ya sea en los propios campos o mientras estos eran trasladados. Entre estos relatos incluyen haber sido golpeados con bastones, también bastones eléctricos mientras estaban atados a una silla. Entonces, queremos dar paso a nuestra representante legal, Angélica Sánchez. Estimada Chalo, muchas gracias por darme el uso de la palabra. Entonces, bueno, entrando un poco en materia jurídica y en los ejemplos prácticos que vamos a traer hoy a colación, me gustaría empezar por la implementación de la política de arresto y deportación que fue utilizada por China entre 1995 y el año 2010. Esta política de arresto permitía controlar el ingreso y la estadía de los refugiados norcoreanos que estaban dentro del país. Y de esta forma, digamos, tener un registro y tener todo como bajo un control para poder tener seguridad nacional a través del control de las fronteras. Entonces, el orden social de China no es más que solamente proteger sus intereses, aunque al inicio toda esta política de arresto y de deportación le estaba funcionando porque tenía controlados a los migrantes. China vivió 3 olas de crisis de migración, sobre todo de norcoreanos, de hindúes, en las que fue muy difícil de controlar. ¿Qué pasó cuando los migrantes se le estaban saliendo de las manos a China? Empezó a violar los derechos humanos, los empezó a torturar, los empezó a deportar y no era deportarlos de una manera legal, simplemente los deportaba ilegítimamente a sus países de origen pero antes habiéndoles violado toda una serie de derechos. Entonces, China como un estado soberano tiene una idea de priorizar sus intereses económicos, sociales, de seguridad y políticos. Sin embargo, deja a un lado los derechos humanos y la asistencia humanitaria dentro del territorio. ¿Cómo aplica China la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Desafortunadamente, creo que no es la manera adecuada de aplicarlos. China reconoce los derechos humanos, los practica. Sin embargo, dentro del país, dentro del Estado, internamente, las prácticas que se ven no siempre son en pro y en beneficio de sus ciudadanos, incluso de los que no son ciudadanos. Se les están violando los derechos a una serie y a unos grupos poblacionales que no tienen por qué ser así. Entonces, bueno, esta es una falta de garantía por parte de China porque es su deber proteger los derechos de los refugiados. También con la implementación de la Convención de 1951 sobre los refugiados, China no se preocupó por crear leyes internas, leyes que se encargaran de garantizarle pues como la seguridad, la integridad, todo esto a los refugiados, de brindarles una asistencia, sino simplemente que se encargó de hacer vejámenes, de discriminarlos, de obligarlos a vivir con actos de tortura, actos crueles, de los cuales ellos ni siquiera eran obligados, sino simplemente como que sin tener conocimiento eran llevados como a estos campos. Entonces, bueno, particularmente me gustaría hablar de los casos que he podido evidenciar durante que he ejercido mi carrera, de cómo las personas que denuncian los abusos por parte del gobierno son detenidas ilegalmente y los llevan a centros de detención. Una cifra muy preocupante es que entre 50 a 73 personas cada año son detenidas, activistas religiosos, disidentes, abogados, son detenidas simplemente por su acción en contra
del gobierno chino. Entonces, en el año 2010 fuimos más de 100 abogados los que denunciamos y le pedimos al gobierno que dejara de detener a personas para mandarlas a centros psiquiátricos, porque allí los medicaban, les prohibían ver a sus familias cuando estas personas estaban legalmente sanas, solamente iban en contra del régimen autoritario de China. Entonces, me gustaría contarles un poco de mi experiencia personal en el régimen chino. Digamos que fue un poco perturbador, fue doloroso, tanto física como mentalmente. Yo fui encarcelada solamente por denunciar las torturas públicamente. Las torturas, yo fui sometida por mi labor como defensora de los derechos humanos de las personas que eran discriminadas por su estado de salud, por su identidad de género, por su orientación sexual. Yo fui sometida a la conocida silla del tigre, como muchos conocemos. Fui con el fin de ser interrogada por más de 16 veces durante 10 días y todo era porque se me imputaba el delito de subversión del poder del Estado. Es muy curioso ver cómo el gobierno chino no respeta los derechos humanos, no respeta la libre expresión, no respeta la libertad de religión, no respeta las políticas internas que dice el país potencia tener. China cree que la vulneración de los derechos es parte de los asuntos internos que no amerita ni justifica de ninguna manera dejar la intervención de la comunidad internacional. China simplemente constituye sus intereses porque le da más importancia a la economía y a la seguridad que a los derechos humanos de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra representante legal. Para dar continuidad, cuando hace referencia a esta silla del tigre, es un asiento en el que el detenido es inmovilizado con barras de acero que presionan los huesos hasta casi fracturarlos. Bueno, damos paso a la intervención de China, por favor. Bueno, principalmente yo siento que ustedes están poniendo demasiado problema por cositas como esas. O sea, la silla del tigre no me parece una tortura exagerada para que la traigan a colación. Siento que hay torturas más fuertes que se le deberían imponer a este tipo de personas que violan la ley. O sea, es algo como muy, ¿cómo decirlo? No viene al caso que pues ustedes le vean tanto problema a una torturita como lo es la silla del tigre. O sea, ya eso es como todo mi aporte, como que no formen un escándalo en cositas tan mínimas. Bueno, es menester recordarle, China, que si ratificó convenios para no tortura, ¿para qué los ratifica si los aplica? Como bien se decía desde el inicio, ratificó, pero a su legislación no aplicó. Bueno, dado todo ese recuento que hemos visto doloroso y lastimoso, es necesario hacer un llamado para que se condenen todos y cada uno de estos actos, porque ya se ve una necesidad de que los estados, a través del Consejo de Derechos Humanos, establezcan un mecanismo internacional para investigar los delitos que hemos visto a través de esta asamblea de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos en Xinjiang, que es más urgente que nunca. Y hacemos una invitación a Estados Unidos para hacer esta investigación y que podamos realmente condenar estos actos. Abrimos paso a Estados Unidos. Claro que sí. Bueno, respecto a esta, va a ser muy pequeña mi participación. Simplemente es para corroborar que efectivamente cuenten conmigo para cualquier tipo de participación e investigación que necesiten, puesto que, pues como lo mencioné en un inicio de la asamblea, los habitantes de mi estado se están viendo afectados por las torturas
que hace un momento China admitió que eran torturas. Entonces, pues, entonces, nuevamente cuenten conmigo para lo que se necesite. Gracias. Para dar por finalizado esta reunión provechosa, damos este llamado de atención a China de que no vamos a dejar que esto se siga pasando y vamos a dar un alto como estados y representantes de los derechos humanos. Es todo por el día de hoy. Seguiremos en contacto para empezar las funciones necesarias para culminar con estos actos dolosos.